Yo creo que todos nosotros, sin excepción, hemos vivido periodos, etapas de crecimiento en la fe, pero también de retroceso en la fe. Seguro, si uno coge su historia, un poquito desde el momento en que la recuerda, va a darse cuenta que ha habido etapas, periodos, espacios largos a lo mejor o cortos, donde uno ha estado muy bien con el Señor, donde uno participa de la Eucaristía, donde uno se confiesa con frecuencia, donde uno ora con frecuencia, donde uno hace parte de los movimientos apostólicos, pero también llega un momento en que uno como que se enfría, empieza a descuidar las cosas, empieza a abandonar la oración, empieza a abandonar la vida de la iglesia, y cuando viene a ver, uno ha paganizado su vida y vuelve uno y la retoma. Y es como en ese estar permanente de abandonar y retomar y volver a abandonar y una vez más retomar el camino. Ojalá no fuera así, pero lastimosamente esas son las cosas que muchas veces aparecen en nuestra vida. Y siempre cuando uno está en esos periodos largos de enfriamiento espiritual, de indiferencia espiritual, de alejamiento de Dios y de la vida de la iglesia, hay momentos en los cuales uno recuerda como con nostalgia cómo había muchas cosas que estaban funcionando en nuestra vida. Y si uno evalúa, muchas veces uno llega a la conclusión de que el estado actual en que uno se encuentra, que puede ser un estado actual malo, es consecuencia de haber abandonado en algún momento su vida interior, su vida en el Señor. Si hay algo de lo que yo me siento convencido es que el Señor le ayuda a uno a fortalecer muchísimo toda su vida de familia, su vida moral y su vida social. Yo soy un convencido de que cuando uno vive en el Señor, las dificultades no desaparecen, pero las dificultades son mucho más llevaderas y uno tiene mucha más fortaleza para poder enfrentarlo todo. La primera lectura de hoy está tomada de el libro de Ruth en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1. Les contextualizo un poco para que nosotros podamos entenderla mejor. Ruth era una mujer moabita. Ya empieza diciendo el texto cuál era su nacionalidad. Moabita significa que era de la región de Moab, una región no judía, no de Israel. Ruth era lo que llamaba la Sagrada Escritura y que hace algunos días atrás, yo les recordaba a ustedes, era una mujer pagana. Acuérdense, creo que fue el domingo que les decía que a los extranjeros, los judíos les llamaban paganos, gentiles, y le llamaban perros. Ok, Ruth casi clasificaba en ese grupo de mujeres. Ruth no era una mujer que adorara al Dios verdadero. Ruth adoraba a los dioses moabitas. Y dice que un día había una mujer llamada Noemí con sus 2 hijos. Y esta mujer un día enviudó y sus hijos tomaron por esposas a 2 mujeres extranjeras, Orfá y Ruth. También quiero que entiendan la situación de estas mujeres, la situación social de estas mujeres, porque también les he enseñado que en la comunidad judía antiguamente el valor social de una mujer se lo daba el tener un marido que la respaldara o tener hijos o padres que lo respaldaran. Es decir, una mujer era tenida en cuenta socialmente en la comunidad judía solamente si tenía un varón detrás que le respaldara. Una mujer sin papá, sin marido y sin hijos era una mujer que prácticamente estaba destinada a morirse de hambre. Por eso pensemos en este cuadro. Esta mujer que tiene un esposo, tiene 2 hijos, un día enviuda. Sus hijos se quedan con ella, los hijos toman esposa, Orfá y Ruth. Hasta ese momento esa señora viuda tiene respaldo y su respaldo son sus hijos.
Pero resulta que sus 2 hijos mueren. Entonces queda la señora viuda y sus nueras quedan viudas. 3 mujeres solas. El problema se agrava. ¿Quién respalda a 3 mujeres solas? No tienen padre, no tienen hijos, no tienen marido. Eran 3 mujeres que peligrosamente corrían el riesgo de morirse de hambre. Un día Noemí le dice a sus nueras, bueno, ya la cosa está aquí que tenemos que buscar la manera de poder procurarnos alimento. Y entonces decide Noemí abandonar la región. Entonces una de las nueras, Orfá, toma la decisión de separarse de ellas 2, de su suegra y de Ruth. Dice que Orfá dio un beso a su suegra y se volvió a su pueblo, mientras que Ruth permaneció con Noemí. Noemí, en vista de que Ruth se había ido, le dice a Ruth, mira, ve a tu pueblo también tú y regrésate a tus dioses, así como lo ha hecho Orfá. Como quien dice, cada quien mire la manera de poder subsistir. Que cada una se defienda como pueda. Ruth le dice a Noemí, no insistas en que vuelva y te abandone. Iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo, y aquí viene esta frase bonita, tu Dios será mi Dios. Orfá, de alguna manera, cuando vio la situación económica apretada, tuvo nostalgia de su pueblo y consideró, seguramente con el respaldo de mi pueblo, con el respaldo de mi comunidad, sobreviviré. Ruth, por el contrario, dijo, no, yo para atrás no he hecho. De alguna manera, con esta familia, con Noemí, con su esposo, con sus hijos, con mi marido cuando estaba vivo, yo conocía al Dios verdadero. No voy a regresar a mi pueblo por una situación económica. Me quedo a vivir con mi suegra, el pueblo de mi suegra será mi pueblo, el Dios de mi suegra será mi Dios. Y a partir de ese momento, el Señor toma a Ruth para continuar a través de ella toda la historia de salvación de su pueblo, al punto que si ustedes cogen el Evangelio de San Mateo, en la genealogía que aparece en el capítulo 1, aparece el nombre de Ruth, la moabita, una mujer pagana. De esta mujer seguiría toda la descendencia y la genealogía hasta que apareciera Jesucristo nuestro Salvador. Lo que significa que ella era una pieza importante en todo este rompecabezas de la historia de la salvación. Pero ¿qué encuentro yo aquí de interesante? Cuando alguien es capaz de mantenerse firme en sus convicciones, a pesar de todo lo problemático y de todo el embrollo económico en el que se pueda caer en algún momento por las dificultades económicas. Porque una cosa es que uno tenga dificultades económicas y otra cosa es que uno termine rechazando, despreciando sus convicciones simplemente por la comodidad de poder encontrar un alivio a su economía. Ruth tenía 2 opciones: regresarse con su gente moabita, como lo hizo Orfá, para tratar de sobrevivir, para que la comunidad la volviera a acoger, la comunidad la ayudara, o quedarse con su suegra y mantenerse firme. Y Ruth tomó la mejor decisión. Porque a partir de ese momento, estas 2 mujeres se fueron a contratar con otro señor que era también adorador del Dios verdadero. Y se continúa gestando la historia porque Ruth se casa nuevamente, tiene hijos, y de esa descendencia de Ruth, posteriormente, muchos años después, va a nacer el Mesías. Ruth nos enseña a nosotros una cosa, que en la vida tiene que haber
principios no negociables. Que en la vida nuestra no todo puede estar relativizado, que no todo se vende, que no todo se compra, que a no todo se renuncia. Hay cosas que uno en el camino puede ir acomodando, pero hay cosas que le deben dar a la vida de uno como un sustrato, un sustento, un arraigo, que usted diga, mire, yo de este punto no me muevo, y no por intransigencia, sino por convicción. Uno en la vida tiene que aprender a tener convicciones, convicciones que no negocia, convicciones que no vende simplemente por una comodidad económica. Y les puedo poner ejemplos, salvando las diferencias y las distancias, como cuando una persona le gusta o quiere armar falsamente un matrimonio con un extranjero para poder conseguir la nacionalidad de ese otro país. Entonces alguien decide casarse con un norteamericano simplemente para que le den la visa o le den la nacionalidad, pero no hay tal matrimonio. Como a veces uno vende sus convicciones, vende sus principios, pero sencillamente porque tiene otro tipo de intereses. Y en la vida hay cosas que usted tiene que revisar, que nunca debe de negociar. Que usted diga, yo esto no lo negocio, estos son los principios que rigen mi vida y aquí me mantengo firme. Y esas cosas tienen que pasar en nuestras relaciones esponsales y tienen que pasar en nuestras relaciones con nuestros hijos. Mire, con los hijos uno muchas veces tiene que aprender a ceder en muchas cosas. Pero los hijos también tienen que entender que hay cosas que nunca se van a negociar con ellos. Nunca. Uno mira qué es negociable y uno mira qué no es negociable. Todos necesitamos tener arraigo. Algo que le permita a usted poder sostenerse en pie, porque no podemos ser árboles frondosos sin raíces, porque si usted no tiene raíces, no tiene arraigo, usted es arrancado fácilmente de la tierra y destruido. Ruth aprendió con esa familia a tener arraigo espiritual. Y por eso cuando Orfá decide salir corriendo, cuando la situación se pone difícil, y se regresa a su pueblo, Ruth le dice a Noemí, su suegra, no me insistas, que yo no me voy a apartar de tu lado. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Convicciones, principios. Y creo que es necesario revisar cuáles son nuestros principios y cuáles son nuestras convicciones, si los tenemos. Porque si no los tenemos, nuestra familia no tiene norte. Nuestra familia está condenada a la destrucción. Hoy estamos viviendo una cultura donde cada vez importa menos tener principios y en donde uno hace hasta alarde de su ignorancia y de que a uno no le importa nada. Y esas son las personas que están influenciando, y de ahí que se llamen influenciadores en nuestra familia. Los que no tienen principios de ninguna clase, los que no tienen arraigo de ninguna clase, los que no tienen convicciones de ninguna clase, donde la ignorancia
es la abanderada de la sociedad, donde se ríen de su propia ignorancia, donde se ufanan de su propia ignorancia. Por lo menos tenemos que intentar hacer de nuestra familia un hogar donde las cosas esenciales, fundamentales, sean lo que sostengan siempre nuestro hogar. Siéntense con sus hijos, los que tengan todavía pelados pequeños, los que vivan en casa, y pongan sobre la mesa aquí qué se negocia y qué no se negocia. Y que los pelados sepan desde el principio que hay cosas que con los papás no se van a poder negociar jamás. Aquellos principios que no son producto del capricho, sino que están destinados a salvar la unidad de nuestra familia y la fortaleza de nuestro hogar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos.